Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu espacio de transformación, Viviendo en Equilibrio. Te saluda tu amiga y servidora Elia Gómez. Ya la vieron con nosotros nuestra querida Lorena Valadez, directora del Centro de Neurodesarrollo Little Steps. Y hoy en este chal cósmico mágico musical vamos a hablar de los procesos del duelo desde la neurociencia, pero se van a dar cuenta que inclusive la neurociencia se le queda corta al proceso del perdón. Vamos a hablar del perdón para que se empiece a conectar la tribu. Porfa, mi querida tribu, empieza a compartir este live, ya sea en los grupos de WhatsApp. En lugar de andar compartiendo noticias falsas, compartan este bonito programa. También recuerden que inmediatamente cuando termina lo compartimos en nuestras redes sociales, tanto en el YouTube, en todas las plataformas. Y bueno, pues vamos a empezar. Sobre todo, Lore, acuérdense que empezamos con una conversación consciente que termina siendo el chal cósmico. Y te voy a platicar que cada vez más nos han llegado buenos comentarios de cómo hemos evolucionado en el chal cósmico, porque ya sabes que nos sale, ¿no?, del alma, y es un proceso catártico. ¿Okay? Para algo, Yo te lo voy a preguntar así, ¿cuál es la neurociencia del perdón? O sea, que activo mi cerebro límbico, lo paso a la corteza prefrontal y eso ya me hace que mi corazón libere todo lo que no he podido perdonar, ¿o cómo es? ¿Dónde está y dónde se gesta? Porque tenemos que entender que cuando yo racionalizo esta parte de tengo que perdonar, fíjate primero, tengo que, porque si no soy mala. Pues, exacto, ¿no? Ya estoy muy enferma, muy hecha cosa, no sé qué es que no has perdonado, bueno, miles de cosas. ¿En dónde se gesta la cuestión del perdón? Pues primero nace como una emoción de enojo, de frustración. Entonces, bien acabas de decir, ¿dónde están todas las emociones? Sí, en el sistema límbico. Sí, luego lo sacamos como que es que me estoy vengando porque no sabes perdonar. Es que estás muy sensible, pues porque no has perdonado. Entonces, todo lo que se asocie al enojo, a la frustración, referente a algo que nos hicieron y que no hemos podido procesar, se llama perdón. Cuando lo hacemos consciente es porque ya se fue a la corteza prefrontal, que es ahí donde empezamos a hacer como que, pues sí es cierto, ¿verdad? Cada que sucede esto, entonces yo me pongo de esta manera y por lo tanto la solución, dice la gente, que es el perdón. Pero a ver, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia y el proceso del perdón? Por ejemplo, cuando no he perdonado, si fuera nada más en el límbico se queda, pero si se quedó esa memoria en el cerebro reptiliano es cuando pasa la venganza, cuando te pones en modo de sobrevivencia y como no he perdonado, cuidadito con que se te atraviese, porque como estás en modo instintivo, ahí es cuando suceden estas situaciones de venganza, de inclusive cuestiones de vida o muerte. Que entonces dices, que no habías perdonado ya, que no me habías dicho que ya estaba todo pasado, disculpado y que ya. O sea, dice, a ver, nació aquí se gestó, se vino a la razón, que es esta parte de acá, pero se regresó y se quedó en el reptiliano, se regresó hasta el reptiliano, porque entonces, pues sí me vengué y lo dije con todo dolor para que te doliera, ¿no? Para ver cómo ponías tu cara de sufrimiento. Todas estas cuestiones es el hacerlo racional no quiere decir que está el perdón. O sea, yo inicio el proceso del perdón cuando reconozco que algo me ofendió, me dolió, rompió mis expectativas, XXXX, ¿ok? Eso es cuando yo inicio ese proceso consciente. Mientras no tenga esta cuestión, yo puedo seguir en el límbico y en el reptiliano. O sea, siento, reacciono, siento, reacciono y ahí me quedo. Y ahí es el ciclo vicioso del perdón. No hay perdón porque no está racionalizado como tal el proceso. Hay que acordarnos que es la misma situación neurológica, la misma combinación bioquímica, nada más tenemos que ver hacia qué lado nos estamos moviendo. La emoción es la misma, nada más que es al enojo o a la paz, tranquilidad, felicidad, euforia, ¿no? Entonces, en esta parte, lo único que le da significado es esta situación de razón.
yo tengo que asociarlo a, es que estoy muy feliz y mira cómo me pone, y entonces soy bien proactiva, porque estoy viendo y enfocando en qué aterrizo mi energía, mi emoción, cómo la canalizo. Pero eso no significa, aunque estés ahí, que ya perdonaste. Por ejemplo, claro que no. Por ejemplo, tú dices, bueno, entonces me estás diciendo, Lorena, que ese enojo que yo tengo lo voy a transformar en ocuparme en lugar de estar pensando que este desgraciado me hizo tal o cual cosa, o que la otra vino y habló mal de mí y entonces por su culpa me corrieron. O sea, voy a ver entonces que me voy a ocupar. Está bien, vamos, terapia ocupacional. Me ocupa tanto que no voy a tener tiempo de pensar. Ok, qué bueno. Pero cuando veas a esa persona o cuando tengas un dato que te refiera y te recuerde a eso, todo se activa. ¿Qué pasó? No hubo un proceso de perdón. Porque la gente, ¿sabes qué? Cuando entramos como en estos procesos del perdón que no sabemos ni cómo se forman, ni cómo se aplican, ni qué es, parece como todo el mundo habla de él, pero pues cómo se aplica. ¿Cómo se come? Hay una frase que mucha gente dice, es que piensa que es olvidar. Ajá. No, ni es que olvides, ni es que tampoco recuerdo, o sea, es como una dimensión que dónde está. Y la otra, tú lo acabas de decir, puedes pasar años en terapia y contarte la idea que ya perdonaste, pero como la memoria de esa experiencia que finalmente te dolió se queda grabada o en el cuerpo mental, emocional, físico o el espiritual, tú no sabes en qué momento algo te la activa, porque según tú ya lo tenías bien racionalizado y ya lo habías perdonado. Vamos a dejar bien claro, lo que acabas de decir es oro molido. Recordemos que en el proceso de perdón se llama proceso porque es un cúmulo de ideas o creencias, pensamientos o procesos cognitivos, como le quieran llamar, emociones, sensaciones físicas y acciones, que entonces todo en conjunto, acabas de decir algo muy, muy importante, no sé en dónde se insertaron, donde a lo mejor una sensación me evocó el recuerdo de esta persona o esta situación. A lo mejor una idea, un comentario, un pensamiento, una cuestión visual me lo evocó y toda la cadena se activa. Porque es así como un eslabón, chun, 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 chun. O sea, todo empieza a activarse, a evocar otra vez cómo me sentía. ¿Y cómo me sentía? Me sentía frustrado. ¿Cómo? A lo mejor deprimido. ¿Cómo? A lo mejor todo enojadísimo, ¿no? Irritable. No lo sé. Porque no sé, como lo viví en ese momento. Acuérdense que para el cerebro no hay temporalidades, no hay medias tintas. Lo recuerdo y lo vuelvo a vivir. Evoco todas esas emociones y esas sensaciones que tenía. Entonces vuelvo a traer otra vez para darle más fuerza, como no, porque somos muy especialistas en eso, en martirizarnos de nuevo, revictimizar, diríamos por ahí, todas las situaciones que me puedan ayudar a tener todas esas sensaciones otra vez de enojo y que me dé más fuerza para sentirme mal. Entonces, ciertamente perdonar no es olvidar. Si yo olvido, es que no aprendí. ¿A qué? A decir no, a protegerme. Entonces, esta situación del perdón es entendido como un proceso de transformación. No es de quito y sustituyo. Es de transformación, es decir, no olvido lo que pasó, entiendo, acepto y agradezco, pero entonces cuando ya pasé esto, quiere decir que lo transformé a una situación de decir, ok, a ver, ya entendí que con este tipo de situaciones o personas va a pasar esto, en su mayoría, en su probabilidad alta, yo me voy a sentir así, cuando entonces pase esto, puedo hacer esto, esto o esto, escenario A, B, C. Quizás lo que pensaste, no sé si ya lo probaron o no, no funciona, funciona más o menos, pero ya no te vas a sentir igual que al principio. Platicábamos hace un momento antes de entrar al aire esta cuestión, que es muy parecido el proceso al proceso que se vive en un duelo. Porque es esto, el perdón es un proceso de, ¿qué es el duelo? Es un momento de transformación de una emoción. Y todo proceso de transformación de una emoción, de una expectativa, de una ideología, tiene estos pasos en donde consideramos a veces que otra vez estoy en lo mismo, me volví a enojar conmigo misma porque
volví a caer con un patrón parecido, o porque otra vez estoy renegando de esto, o porque ya estoy deprimido, ya me acordé y añoré en estos momentos en que yo tenía esta situación y cómo le hacía. Esto es el proceso neurofisiológico y neuropsicológico que sucede en una situación de perdón. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia de lo que estás diciendo como de darle esta cosa? Sí, es que tenemos el ventilador, pero yo siento como si está entre ruido de metro y ruido de mar. Y ustedes nos dicen que tanto sé. Sí, no sé si estamos entre ruido de metro, ruido de mar, o ya ni se escuche, ya se adaptaron. Creo que como ¿no? un camión descompuesto, pero mira. Bueno, nosotros nos adaptamos. A lo que iba a decirte y compartirles con la tribu. ¿Cuál es la diferencia de entender que no olvido, pero tampoco voy a poner como el cassette? Bueno, es que ya saben que yo soy chavorruca y para mí todavía existen los cassettes en mi dimensión alternativa. Ya ni los CDs. O sea, ¿no se acuerdan que ahora es que nuestras épocas había un cassette que ponías, pero ¿por qué lo pongas así? Porque ponías el cassette y cuidadito que se te atorara, porque pues se quedaba trabado. No significa que vas... como no olvidas, vas a poner el mismo cargo. Pero ¿qué creen? Se supone que eso no debería pasar, pero lo que pasa es que como no perdonas, porque no es que no olvides, o que olvides, como no perdonas, traes el mismo cassette, hay la misma situación y se te va plasmando con diferentes personajes para que la vida te diga. Por eso yo, ahí es cuando entro como en esta parte. Yo sí creo que más allá, y tú lo has visto como psicóloga, el proceso del perdón no es un proceso psicológico, no nada más es que la psique, que comprendas, con nosotros que lo trabajamos en programación neurolingüística, inclusive fíjate, yo comprendí que no es que ni reencuadres, porque los reencuadres le quedan cortos. El reencuadre en programación neurolingüística significa que, haz de cuenta, ver la historia, ¿no? Vas, recorres la historia y dices, a ver, ¿cómo me la estaba contando? Y en un reencuadre es a ver cómo te la contarías diferente. Yo sabes que creo que hasta le queda corto porque ni siquiera es que le cambie el discurso para que no me duela, porque entonces eso que estás haciendo con el reencuadre vas a hacer con todas las circunstancias, cambiar nada más la narrativa, la mirada, pero no estás cambiando la experiencia. Entonces creo que le queda corto. ¿Te acuerdas el ejercicio que también de programación hay de línea del tiempo? Entonces ahí hay, como entendemos desde un inicio, que es el proceso o el cúmulo de emoción, sensación, cognición, o sea, idea, pensamiento, todo este paquete. Entonces hay que meternos en cada uno, hay que meternos a cambiar y transformar cada uno de los procesos. Y por ejemplo, en línea de tiempo, ciertamente el reencuadre no funciona al 100% porque solamente estás trabajando un área y necesitamos trabajar todas. Entonces, si nos vamos a línea de tiempo, trabajas desde la cognición, sí, ¿cómo le harías? Por eso hablaba yo de los diferentes escenarios, porque cuando haces un escenario, entonces en línea de tiempo observas a todo el ambiente, a todos los personajes, lo que cada uno dice, lo que quisieras que comentara, cómo viene tu niño interior o tu experto o esta parte, porque no sabes a dónde te mueves, ¿no? Entonces, ¿cómo te das herramientas a ti mismo y te coacheas para poder reaccionar? Y ahora, ¿cómo está tu sensación? Y ahora, ¿cómo está tu pensamiento? Y ahora, ¿cómo estás físicamente? Y ahora, ve cómo te ves. Y ahora, todas estas cosas las cambias, las transformas y lo vives. ¿Qué estamos haciendo? Suena muy fumado, ya lo sé, sí, están pensando, ¿verdad? No soy bruja, pero me han dicho. ¿Qué está sucediendo cuando haces este ejercicio? Que acuérdate que el cerebro no distingue en lo que es imaginación y realidad. Para él todo es realidad. Entonces, lo estás invitando a vivir un escenario con todas las variantes posibles, con todas las sensaciones posibles, para que digas, ándale, bajo estas circunstancias me siento más empoderado, siento que tengo más recursos. Y cuando va a pasar en la realidad, ¿qué sucede? Que ya estás automatizando el proceso
de cómo reaccionar y no de clavarte en otra cuestión de decir, ay, como los típicos que ponen la musiquita para acordarse, darse más valor con el enojo y ir a rematar, ¿no? Porque evocan la sensación del dolor, de la herida, ¿no? Entonces, hay que, para hacer una transformación de este proceso, hay que trabajar todas estas áreas. Y muy importante, no olvidar lo que pasó, porque si no, entonces nos vuelven a dar en la torre. Y luego les he dicho, es bien cabrón porque la orden que tú mandas a tu cerebro, ahí luego te encargo al Alzheimer. Era tan doloroso eso que no quise enfrentar que finalmente el cuerpo lo termina diciendo, es una instrucción, porque no le enseñas biológicamente, químicamente a tu cerebro. A ver, es como explicarle, a ver, la vida, y aquí saco mucho el discurso del bonito Rocky. Hay una película, no, creo que es la 4. Si me preguntan todas las películas de Rocky, yo nada más sé esa escena. Pero en esa escena es como si uno representara al hijo, ¿no? Uno ante la vida va y le empiezas a reclamar y le empiezas a decir, es que no soy porque tú vida no me diste, porque no me viste, porque tú me dañaste, porque yo bajo tu sombra, y ahí vas y le reclamas todo lo que, según tú, la vida ha estado mal contigo porque no te lo ha dado, o porque se pasó, o porque lo que quieras. Y Rocky representa la vida, o Dios, o la divinidad, y te dice, a ver, te voy a decir algo, por si no te has dado cuenta, el mundo no es color rosa. O sea, no va a ser de ese color, va a tener matices. Lo dice muy al estilo de Rocky, porque su interpretación es, a ver, la vida se trata que a veces te va a dar golpes, pero ¿qué haces cuando te da golpes? Agarras, te tiras, o te paras, y vas, y respondes. Pero cuando la vida se empezó a poner difícil, tú empezaste a buscar a quién culpar. Y que si no soy yo, que tu madre, que tú... A ver, yo cuando te mandé al mundo, es como si te dijera Dios, yo cuando te mandé al mundo, te vi tan sorprendente que dije, va a ser algo grande. Pero cuando la vida fue difícil, buscaste un culpable. ¿Y sabes qué? De lo que se trata es que vayas y te levantes con fuerza. Bueno, ese discurso es de veras, cuando te topes como pareciera en este tropiezo de ya me quiero regresar porque la verdad esto no me gusta, no estoy perdonando, yo ya no lo entiendo, para en este mundo que ya me quiero bajar. Ponte al Rocky, que es muy bueno como para que te levante, te dice lo que requieres escuchar, pero no te lo dice desde la víctima, sino desde la responsabilidad. Ahí me parece que el proceso de esto, y verlo como en esta parte, el perdón va a ser un proceso de responsabilidad, porque te vas a dar cuenta que detrás de no perdonar hay una ganancia oculta muy cabrona, porque la verdad, aparte que el perdón dicen que es tomarte un veneno pensando que le va a hacer daño al otro, o sea, no perdono para que se le quite, no, pues al que le está haciendo daños a ti, te está matando, lo ponemos con este ejemplo, pues te lo va a cobrar la vida, o sea, ¿qué le dices a la vida? De quiero olvidar, ándale, no, o sea, o porque no le enseñaste qué iba a hacer con ese dolor, pero la gran diferencia es que si te paras desde la responsabilidad, el resultado va a ser diferente. ¿Cuál es la ganancia? Yo creo que ahí sería mi pregunta siguiente. ¿Cuál es la ganancia oculta de no perdonar? Y te acuerdas que nos decía mucho nuestra maestra Sara Radillo de aplicación mental, decía, el perdón allá afuera, o sea, el que no otorgas allá afuera o el que no te dan allá afuera, es el mismo que tú no te das o no te permites, tiene que ver contigo. Porque finalmente la proyección de afuera es toda una cuestión de proyección de espejo. O sea, de hecho el curso de milagros lo dice, no hay nada fuera de ti, es qué está pasando conmigo. Y si en este momento esto te está moviendo, pregúntate, a ver, ¿por qué no me coloco en el estadio? Ni siquiera es por qué no perdono. Pregúntate, a ver, ¿por qué no puedo acercarme a este estadio del perdón? Y la pregunta es que, pues, ¿cómo sería el estadio del perdón? ¿Cómo se siente? ¿A qué sabe? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte del cuerpo lo encuentro? ¿Está en mi cuerpo o está en dónde? Y tiene que estar en todos lados, en toda la esencia, pero si está de verdad generándose ese estadio o me lo estoy platicando desde el ego. O sea, son muchas las vertientes, porque todo esto que dices es recíproco. Tú no puedes pedir lo que no puedes dar, lo que no tienes adentro, no puedes estar exigiendo nada. Yo no puedo darte un perdón porque no me he perdonado a mí, y no te lo voy a dar porque yo no me he perdonado, porque no me conviene perdonarme, porque si me doy cuenta tengo que soltar muchas cosas. Y platicábamos también hace un momento esta parte del ego,
en donde tiene muy buena intención, o sea, no es el enemigo. Exacto, no es el enemigo, pero es su chamba. Pero tenemos que entender que a veces se pasa y nos enmascara las situaciones, porque entonces me hace creer que pues yo estoy bien, ¿no? O sea, yo como, ¿por qué tendría que cambiar? Y pues que cambie el otro es el que hizo mal. Y dices, sí, a ver, espérame. Si lo vemos desde lo que es la vida, desde lo que es la psicología social, vamos a hablarlo como psicología, psicológicamente sí, es muy técnico, ¿no? Pero desde, si vemos toda esta parte de la Organización Mundial de la Salud Mental, si vemos toda esta parte, como por qué la vida me está presentando esta situación que yo no me la merecía. Yo ¿por qué tengo que estar viviendo ese dolor que... Entonces, imagínate, me está diciendo, yo me estoy empoderando, me estoy poniendo en una plataforma en donde yo tengo que perdonar al otro. ¿Qué onda conmigo, soberbia? Para empezar. 2, es perdonar al otro, pero primero tengo que entender para qué estoy viviendo. ¿Para qué estoy viviendo? Mira, mi hermana me conectó. ¿Es tu hermana? ¿Te iba a preguntar si era tu hermana o tu mamá? No, es tu hermana. Es mi hermana. Igual que eres tú, ¿verdad? Oye, y también a Sanando de Terapias Holísticas, gracias. Dice, es una ganancia para el ego que se ubica en el rol de víctima. Sí, o sea, fíjense, la ganancia oculta que nadie dice. O sea, no llegamos y decimos, la verdad no perdono porque la ganancia oculta es de mi ego de ser víctima. Porque así ya. No. Lo veo y lo sigo haciendo así. No, lo adornamos y dices, es que no, mira. O sea, digo, ya, total, no lo van a escuchar de aquí al otro lado del mundo, ¿no? Le platicaba a Lore que fíjense, por eso yo digo, cada que pongo un taller, y digo, pues es que acá escucho, la voz del alma, pues hay que escuchar, ¿no? Entonces, cuando pongo talleres, la verdad sí hago todo un ejercicio de que dejarme dictar desde la voz del alma. Entonces, pues que llega este fin de semana el taller del perdón, es el 7. Que aparte acuérdate que 7 es el primer número que conecta la tierra con el cielo, ¿ok? Es un número que empieza, que es transformador, y es este 7 de mayo. Bueno, el punto es que previo, cuando voy a dar un taller, hay muchas cosas que se me van como aterrizando, revelando para que pueda integrarlas y compartirlas con mi tribu. Y entonces yo dije, mí misma, había un hecho que yo había postergado por unos meses, pues tenía que arreglar una covachita que según yo ya la había arreglado hace 3 meses. Pero pues, ¿qué creen? No, pues las covachitas es como el corazón, no es de que 3 meses ahí te olvides, ¿no? Pues esa covachita ya, yo en mi mente, porque igual es chiquita, pero yo decía, no, yo no quiero entrarla ahí porque, no, todavía tenía que sacar cosas, imagínate, de la Navidad. Yo dije, bueno, ya, vas, ¿sí o no? Vas. Y mientras las voy sacando, hay un hecho que parece insignificante de algo que me dicen, y yo en ese momento me doy cuenta que empiezo a decir, ¿no? ¿Por qué se los digo? Y la cara de tus hijos, No, hasta eso fue como que ellos ya aprendieron es el proceso. Ella seguía organizando, tampoco es de, no fui a endilgarle a nadie eso que estaba pasando. Yo seguí en mi covachita, que fue muy chistoso porque esa covachita es oscura, chiquitita, y aparte tenía mi teléfono con la luz porque si no, no veía. Entonces, fíjate qué ejemplo tan hermoso de solamente puedes iluminar esas sombras cuando la luz se proyecta. Entonces, cuando lo empiezo a sentir, literalmente salió, que yo vi como mi Elvita salió y dijo, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hicimos? Entonces salió esta parte entendí que para mí esta parte de culpa es, recurro mi parte inconsciente, mi ego, de decir, es que ¿qué está mal conmigo? Entonces, otras veces lo que hacía era me tiraba a la víctima y le ponía todavía más música de dolor y demás para que saliera. Y esta vez literalmente vi como esa circunstancia me confrontó en algo que no me perdonaba a mí misma, y que salió mi niñita a decirme, ¿por qué no nos juntan? ¿No? Era una situación muy tonta, ¿no? Entonces cuando la puedo ver, y esta vez a ver fue de, espérate, yo estoy aquí para ti, ir a sanar y ir a reconocer, pero detrás me dije, es que esto me está reflejando un proceso de perdón que yo según ya había resuelto, ya tenía una memoria
cognitivadez o ya estaba en mi nivel consciente, ya lo tenía elaborado en el límbico, ya según yo no estaba en el reptiliano porque no tenía venganza, pero cuando sale para liberarlo. ¿Por qué se los digo? Porque en cada proceso tenemos que ser bien nobles. Yo pude haberme, lo que siempre hacía era, me encabronaba cuando sentía eso. Mira, hasta me quiero estornudar. Que no, Es rechazo inconsciente, ¿no? Entonces me encabronaba para cuando veía esa fragilidad, para decir, güey, no, ¿qué está pasando? No está y mira, se lo digo, ¿cómo? Y me sangra la bendiga. Así de, espajito, porque el tema es de no, claro, yo ya lo resolví, claro, esa parte ya está, pero pues esta vez dije, no, pues dale, reconócelo, trabaja. Y me di cuenta cómo hay memoria, porque eso estaba en una memoria que ni siquiera yo había identificado. O sea, ni siquiera nada más era una memoria del cuerpo, no era una memoria mental, no era una memoria emocional. Entendí que lo que me estaba doliendo era el alma. Eso, exacto. Que es una memoria espiritual que me había alejado de esta parte más divina, que en la parte de la divinidad no existe la pérdida ni separación. Y fíjate, son procesos que vamos caminando. Cuando lo reconoces, lo abrazas, lo lloras, lo sanas, lo sacas, creo que es el primer proceso más honesto que puedes hacer contigo, de en lugar de andar por la vida con nuestra espada de claro, no me pasa nada, o nuestra gran caparazón, o nuestra armadura de yo me sé todas las respuestas. Ni me sé todas las respuestas, yo quiero saber de todas las respuestas. Y no es cierto. No es real. Pero ¿sabes qué pasa? Hace un momento decíamos que son un chorro de cosas que incluyen ese proceso, por eso se llama proceso y no suceso. Pero entonces tú estás diciendo, yo ni siquiera lo había reconocido, no sabía que estaba ahí. Y entiéndase como alma, como esencia, como cuestión espiritual, como, no sé, la cuestión aquí es la acción que hiciste para que entonces empezaras un proceso con una vía diferente. ¿Cuál es tu objetivo? Perdonar. ¿Qué es eso? Perdonar igual a transformar. No entendamos perdonar igual a olvidar. No entendamos perdonar igual a fregar. No entendamos perdonar igual a estarlo friegue para que le duela. No es lo mismo, es perdonar igual a transformar. ¿Cómo transformas? Identificas, aceptas y entonces cambias el estado que te generaba esto. ¿Qué estado? El estado cognitivo, o sea, lo que te evocaba en el pensamiento, lo que te decías. Tú acabas de decir algo. Sí, quizás soy muy estructurada para quien registre de esa manera, pero acabas de decir algo muy importante. Es que antes me enojaba. Antes, ¿cómo reaccionaba? Me podía encañonar y reclamaba y entonces no sé qué. Y ahora lo que hice es, me abracé. ¿Qué hiciste? Tuve un proceso compasivo. Lo que se nos ha olvidado a muchos, y por eso nos quedamos ensoltados en el reclamo, la culpa y el rechazo y todo el cerebro reptiliano, es que nada más estamos en la parte disociada de la compasión, que ya no hay neuronas espejo, ya no hay la empatía, ya no hay el altruismo, ya no hay nada con los demás porque no hay nada conmigo. Yo ya dejé de verme y de entender que decir, pues sí me vi muy mensa lo que contesté, sí, la verdad es que la regué gachamente porque hice esto, no me di cuenta, que era lo que platicábamos de mi amigo. Ayer estábamos viendo justo eso y entonces decíamos, oye, ya lo reconociste. O sea, fue una equivocación. Ya lo aceptaste. Ya hiciste esto, y no te dan el perdón. Es una cuestión ahora de pedir perdón. Ya suéltalo, ¿no? Porque vas a estar con el látigo flagelador acá. Ya suéltalo porque ya no es tuyo. Ya es del otro y por qué no te lo otorga. Y eso, ese espejo que te digo, es el mismo que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Tú no te habías perdonado algo, por lo tanto no perdonabas esta situación, y cualquier cosa que hiciera al exterior porque le dabas la culpa al otro, le decías, ay, desgraciados, porque me siguen lastimando, ahora no me juntan. No es que no te junten, es que tú no te juntabas a ti misma. No, y aparte es, a ver, como no decimos, a ver, si la vida ya te dijo, ahí ya no cabes. Ya no cabes. Necia, ya no es tu lugar. Es cuadrado. Pero fíjate cómo es la exigencia de uno. Pero yo quiero caber. A ver, recuerden,
Aplica para zapatos, para ropa, para circunstancias, para personas, para procesos. Si tienes que forzarlo, no es tu talla. O sea, el vestido de huevo te lo quieres meter. Estás así todo. No, o sea, y no es porque si engordaste o flaca, o sea, ya no es tu talla, lo mismo aplica para circunstancias, pero a ver, me di cuenta que mi manera de lastimarme era colocarme en esa situación, proyectarla, esta cuestión que yo no había integrado conmigo, para seguir macheteando y entonces, mira, y lo que se trataba, porque qué curioso, era un proceso de integración. Sí, claro. De eso, de, pues no me juntan, pero pues en realidad no te juntas Tú no te tú no juntabas te a haces ti. caso, todo eso que vamos, ojo, mañana voy a dar una masterclass a la 1 de la tarde del perdón desde la mirada de los órdenes del amor. Aquí lo que dices, por ejemplo, en este caso, la gente piensa que el perdón se otorga por una acción. Entonces es, por ejemplo, si yo me equivoqué, si yo ofrezco disculpas, no es que pida perdón, también la palabra es, si yo ofrezco disculpas, o sea, lo siento, fue una equivocación, ojo, tengo que ser responsable de que con esa acción el otro no está obligado a sentir, a liberarlo, ¿ok? Es un proceso individual de cada uno. Él se libera, porque esto que acabas de decir es una creencia errónea, es una creencia muy arraigada, es que no me ha perdonado. No, espérame, tú ya ofreciste la disculpa, ya hiciste lo que necesitabas para resarcir el hecho, ahí ya, tú ya te otorgaste tu disculpa, tu perdón, perfecto, el otro va a hacer lo mismo con su proceso y él no lo otorgará de acción o verbal porque no se puede perdonar a sí mismo. Pero se tiene que entender que es un proceso individual. Y aparte es en espejo, pero exacto. La diferencia, lo voy a poner así literalmente gráfico. Sí, estamos muy fumadas. Sí, yo creo que sí. No, sí. Pues es que el perdón es fumado. O sea, es que el perdón no llega acá. Es que el perdón no tiene una explicación lógica. El perdón es un estadio de conciencia que tiene que ver con una conexión divina. Y muchas cosas implican. Pero bueno, a lo que voy, lo quiero explicar aquí. No es lo mismo que digas, porque sería desde el ego, pues yo ya fui a ofrecer disculpas, ¿qué más quieren? Espérate. Es como decir, pues ya me equivoqué, les va su disculpa, ahora tienen la obligación de perdonarme. No, espérate, así no es. Y tampoco es pensando, yo voy a perdonar hasta que él o ella vengan y me digan lo que yo quiero escuchar, porque fíjate, ni va a pasar, y aunque pasara, ni es así. O sea, porque tampoco... No hay una cuestión mágica que digan... No depende del otro, pero pues son estas ideas que nos hemos contado y aparte también la gente piensa, los mitos del perdón, la gente piensa que perdonar es todo el día decir, no importa, pongo la otra mejilla. Ajá. Porque ya perdoné, porque ya lo solté y ahora, ok, no. ¿Sabes qué? El perdón es poner límites. El perdón es decir, hasta aquí es mi límite y allá es el tuyo, acepto, veo y respeto que cada quien tiene el suyo, ¿no? O sea, la verdad, algo le cayó el 20 a Juan porque dijo gracias. Sí, Juan está aquí, Juan reza, a la CDMX le mandamos un abrazo, a Irma dice que yo decidí perdonar y al principio me sentí muy perdida, pero hoy fue la mejor decisión de mi vida. Bendiciones, un abrazo Irma, gracias por compartirnos. María, saludos. María Magdalena Ramírez, Flor también está aquí y bueno, toda la tribu presente. Sí es esta parte, o sea, en serio no es esta cuestión que decíamos de nos emocionamos y nos vamos saliendo. Es que lo vamos actuando. En donde tenemos que estar yendo y regresando en un proceso que creemos que porque me regresé ya la regué y ya no volvía y ya volví al inicio. Todo es evolutivo, tenemos que entenderlo. Segundo, también tenemos que aceptar esa parte y no es que tenga que ser magnífico y no volver a evocar sensaciones o situaciones, pero también tengo que entender lo que desde el amor y la compasión de mi persona, entender qué es lo que yo necesito para aceptar esta cuestión de me dejé lastimar. No te lastimaron, me dejé lastimar. Me acuerdo mucho, bueno, yo soy muy visual y Sarita en la aplicación mental nos dibujaba como una esferita. Mucho hemos hablado de nuestro espacio vital y nuestro espacio vital
también es como esta situación en donde como si fuera mi escudo de poder protector. Un campo protector. Entonces, si estamos así y tú me estás mentando el 10 de mayo cada rato, pues yo te veo pasar, ¿no? Y entonces no abro mi campo de poder. Pero donde se fracture tantito, yo le dé cabida a decir, ay, desgraciada, me estás... Donde sea mi herida de no, letras. pues aunque sea una flechilla así, yo me le cago y digo, ay, desgraciada, y mi mamá feliz como siempre. Pero yo muy dolida porque me dejé lastimar por lo que dijo. Este ejemplo tan bobo se hace en todos los aspectos. Entonces yo dejé que me lastimara lo que hizo, lo que dijo. Y me vas a decir, ¿cómo crees si el otro desgraciado quiso hacer tal o cual cosa y entonces me vio la cara y me robó y no sé qué? ¿Cómo voy a dejar yo? ¿Cómo me estás diciendo que yo me dejé lastimar? Claro, porque lo que te duele no es lo material que te robó, lo que te duele es este rompimiento de confianza, de expectativas que tú habías generado, de, pues la casa estaba muy segura, pues yo dejé entrar a esta persona, pues yo le di mi confianza. La situación que me quieras poner es que tú, yo, todos, cada uno individual, permitimos el que nos lastimara el otro. Entonces, desde ahí los límites son muy importantes. En cada momento yo tengo que dejar claro para mí cuáles son mis límites al establecer cualquier situación de relación con otra persona. Y saber decir no. Claro, sigo sangrando, ¿no? Pero saber decir no en esta parte de hasta aquí. Gracias, ya no voy a dejar que me lastimen porque yo me protejo a mí mismo, ¿no? Eso es básico. Por eso no es una cuestión de es que es bien buena gente y entonces pon la otra mejilla. No, el poner la otra mejilla no se trata de que deje que me sigan lastimando, sino no soy buena persona. Tengo que ser buena persona y poner la otra mejilla con compasión conmigo. Pero fíjate, la gran diferencia cuando aprendiste la lección desde el perdón, pongamos la misma situación, hay una herida de traición. La gran diferencia, por ejemplo, el que no ha perdonado es no porque todos me traicionan, ¿no? Entonces significa que todavía la lección no está aprendida. A ver, ¿por qué te traicionan? ¿Qué parte de ti te eres desleal? ¿Por qué te olvidas de ti? ¿Por qué no trabajas contigo para entonces sanar desde él? Pero el que ya perdonó dice, puede volver a confiar, porque entiende que esa circunstancia solamente fue una maestría, la proyección de la herida que no había sanado, y no distorsiona la realidad desde esa herida que sigue abierta, sino ya la sanó, ya cicatrizó, entiende que esa circunstancia, por ejemplo, ¿no? Desde una parte, si yo me doy cuenta que mi tema era tener el síndrome del salvado que quería dar, siendo la mamá apoyo de todo el mundo o la dadora por mis heridas, cuando te das cuenta que entonces eso te colocaba en una situación de deslealtad contigo, de riesgo, atraías energía de gente que no querés ser responsable, aprendiste la lección, pero ni siquiera ya nosotros nos ves como los malos de la película. Sabes que era una lección aprendida, pero ahora estás decidiendo diferente porque desde el perdón es ya entendí, era lo que yo proyectaba desde la distorsión de cómo vivenciaba la realidad. Caen 20 a cada rato, por algo me daba la risa, pero en esto que estás diciendo, fíjate, hemos puesto varios puntos en donde no se trata tampoco, porque hay muchos tabúes acerca del perdón. Entonces, donde voy a decir, oye, pero este cuate o esta monita la tengo que estar viendo a cada rato. Entonces quiere decir que ya nunca más le voy a hablar, porque a fuerza le tengo que hablar y que le tengo que hablar si me tuercen las tripas. O sea, o es muy cercana, es mi prima y entonces ¿cómo le voy a hacer? O sea, la verdad es que sí quiero perdonarla, pero mira, me sigue haciendo tal y cual fregadera. ¿Cómo quieres que la perdone? Hay cosas que no, ¿no? Entonces, es esta parte, es que tú no tienes que perdonarla a ella. No tienes que perdonar a tu compañera, a tu prima, a nadie. Tú no tienes que perdonarla a ella. Tú tienes que poner un límite contigo y entonces aceptar esta parte de yo generé expectativas con Juanita y Pepita. La regué, sí, ya aprendí a estar bien, pero ahora ¿qué voy a aprender? A cómo, con mis límites, tolerar y aceptar porque estoy desde la compasión. Así como tú te juntaste a ti misma,
Así entonces tú aceptaste a esa niña que se dejó engañar, que se sintió ofendida, que no se sintió aceptada, que por eso sentía que no podía integrarse, que no completaba la expectativa del trabajo, de la familia, de los amigos, y que ella creía que tenía que hacer más. Entonces en esta parte eso es lo que yo pensé. Hablábamos hace un momento que todo el mundo es una perspectiva, ¿no? Es una percepción. Yo pensé, yo creí, yo presupuse que todo esto tenía que ser. Ciertamente muchas cosas las creí porque eran señales o muy directo lo que nos decían, pero así lo hice yo el camino, hice yo esas ideas y por eso, o sea, me dieron en la torre porque me rompieron esas expectativas. El jarroncito se rompió, el jarroncito lo puedes pegar, pero en serio, no quiere decir que por eso ya no puedas tener una relación y sigas aprendiendo de la otra parte. Ok, pero ojo, aquí no estamos diciendo que porque ya perdonaste, si es una relación tóxica que te pone en situaciones de riesgo contigo, Ajá. de vida, que por ejemplo hay relaciones tóxicas de violencia o maltrato, porque tú ya perdonaste y te vas a poner. No, al contrario, ¿saben qué hace el perdón? Hay niveles Te de dice, Samaya, hay el niveles. perdón te dice, a ver, lo que le estaba diciendo, ya no es tu lugar. ¿Qué hace? Que tú solito te vuelvas a poner ahí. Entonces, el perdón, curiosamente, tiene, por eso cuando hablo de responsabilidad, mucha gente lo siente así como de, ay, qué carga, no, la responsabilidad es la libertad de responder a la vida desde esta parte, desde la mirada del amor, por ejemplo, hablando de constelaciones, desde la voz del alma, de que ahí no hay duda. Y entonces ya también vas a entender que, y puedes ser bien honesto, ¿sabes qué? Yo sé que esta relación, la toxicidad viene de ambos, entonces esta vez decido ya no ponerme ahí. Que el otro se enoje, grite, patalee, para que regreses al mismo punto en el que estaban ahí enmarañados, ya va a ser su proceso, pero tu proceso es aprender la maestría de eso y entonces entender, por ejemplo, yo antes, y fíjate, eso lo decía, creo que a los 15 años, yo decía, perdonar es recordar algo que te hizo daño sin rencor. Porque no significa que lo vayas a olvidar, pero tampoco lo vas a traer aquí de estandarte, porque no, pero cuando llegue vas a decir, ok, esa fue una de mis maestrías. Pero ojo, lo que hemos dicho desde el principio, ese proceso de perdón sí requiere de disponibilidad de tu tiempo, Y tiempo, no quieras perdonar en media hora, no de manches. nobleza contigo, de un proceso de bondad contigo, de compasión y de voluntad. La gente lo que quiere ahora es rápido, que no me duela, que sea, que no tenga conciencia. Así Lo no voy vas a ver. ver la próxima semana. A ya. mí dime qué es lo que tengo, ¿no? Y llegan, a ti te lo han dicho como especialista. A ver, dígame usted, digo, no, pues no, yo, si quieres que Como yo te en doy la cuántas respuesta, sesiones, como, ¿a qué horas ya me arregla? Pues mira, eres la ropa que no eres bocho, porque trae Y la el llanta mecánico ponchada, me dice ¿no? que me cumple con No, el tiempo. entonces, a ver, no es de que, para empezar, no es que seas algo que tengas que repararte. O sea, lo que se repara, por ejemplo, en términos de conservación, reparar no es como que estés averiado, reparar es volver a la esencia en donde recuerdas la completud, pero eso no sucede acá, ni siquiera creo que sucede en el corazón, sucede al Es conectarte esencia, con es la esencia. gran voz del alma, la presencia del yo soy, lo que creas que habita tu divinidad, cuando te das cuenta que con tus propios elementos egoístas, ególatras desde el ego, pues no vas a poder, porque ahí vas a querer seguir recibiendo las mismas respuestas. Va a haber unos que van a decir, ay no manches, me voy a cortar las venas. No, Está muy y elevado. entonces No es elevado, es lo más simple que te puedas imaginar, pero nos cuesta mucho entender esa simpleza que es la aceptación de la esencia. Platicábamos, fíjate, el fin de semana con mis hijos el viernes, una narrativa de Alejandro que nos gusta mucho. de la De la vida. Y entonces hablábamos sobre una metáfora que cuenta para poder explicar lo que es la esencia, y está genial, ¿no? Cómo todos somos la misma esencia y qué pasa en todo y cómo nos podemos traicionar y cómo nos podemos dar en la torre, pero soy yo mismo. Tú eres yo soy el otro, tú me estás viendo, soy la misma con diferentes disfraces, con diferentes trajes, con diferentes personajes, como lo quieras ver, pero soy yo misma en diferentes etapas, porque tenía que vivirlo así.
Y esto no se contrapone con qué religión, o sea, tenemos que irnos a diferentes ejemplos o metáforas para poder entender que si yo te la recuerdo ahorita, ese boomerang se me regresa porque es a mi misma esencia. Y que mientras yo no me reconstruya y rehaga esto, me redireccione, porque me estaba distrayendo y me perdí del camino con el enojo, con el rencor, con la ira, con la venganza, con todo eso, porque decías lo que decías hace 15 años. Es verlo, pero ya sin enojo. El rencor o la interpretación de ese rencor, esta emoción negativa, ya no la vas a ver porque no es que la razones. El perdón no se razona, el perdón se siente, se vive, se hace. ¿Y cómo haces esto? Desde esa esencia, desde entender lo más básico de lo más básico. Que tú me hiciste el favor a mí, que yo permití que sucediera. Por eso digo que yo permito con límites o sin límites, si vivo esta cuestión de lastimarme. Tú me enseñaste a mí, gracias, porque me mostraste esa cara tan gacha, tan fea, para que yo aprendiera algo. Pero si yo me quedo en la esencia negativa del enojo, del dolor, no aprendí. Aprendí cómo se sentía eso re feo, pero no aprendí porque no lo transformé, no evolucioné, no subí de nivel. Entonces, en esta medida yo tengo que agradecer al otro, sé que me la estás mentando, pero tengo que agradecer al otro por esa enseñanza y entender que ahora la chamba es mía, para entonces, 1, aprender para qué. 2, la lección de, tengo que decir no desde antes, tengo que alejarme entonces de esta toxicidad, porque hace ratito te dije, hay niveles, ¿no? Hay niveles porque hay cuestiones no negociables, en donde tu cuestión física, tu cuestión emocional tienen que quitarse físicamente de ahí para no seguir siendo lastimadas, estas cuestiones tóxicas que decías. Pero en una cuestión común, porque hay perdones de todo tipo, hay quien roba, hay quien abusa, hay muchas situaciones comunes y no comunes que requieren de este perdón. Y es el irnos entrenando en evolución y en grado. Porque yo platicamos hace un momento, una cosa es un abuso de confianza y el otro es una cuestión de perdón por traición, ¿no? A un nivel emocional mucho más enfático, profundo. Entonces, hay perdones que te pueden durar 2-3 días de procesarlo y hay perdones que duran años. Yo me acuerdo por situaciones muy arcaicas de familias de decir el orgullo, yo no perdono, no, porque si perdono, soy débil. No, y aparte tiene que ver con hasta memorias ancestrales de si tú perdonas, te matan, ¿no? Exacto. O sea, o te matan, o te traicionan, o te quitan la idea, o sea, son... muestro debilidad. Si yo perdono, muestro debilidad y no me puedo permitir eso. Entonces, todas estas cosas las entendemos, lo pongo así, las entendemos, pero no quiere decir que hayan funcionado, ni que me sirvan. Y por eso entonces me quedo en el dolor y tengo que ver lo que platicábamos al inicio. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi ganancia secundaria de quedarme en esa emoción negativa? Porque de la misma manera puedo brincar a la otra emoción, como lo platicábamos, que neurofisiológicamente la misma. A ver, en una imagen se los voy a enseñar cuál es la ganancia oculta. Hagan de cuenta que, imagínense que esto fuera la ganancia oculta, pero ya no me sirve. ¿Ok? Entonces, pues como mi ganancia oculta yo la tengo desde el ego, tú que eres la mirada del alma, dime, dámela, ya no te sirve. Dime, pero dímela ya, dámela. Ya, no, pues yo digo no, gracias. Esto es lo único que tengo. O sea, ¿cómo me la quieres quitar? Si es, o sea, no, yo no te lo voy a dar, pero ya no te sirve, pero ve, es como, ¿te acuerdas de la película, bueno, se acuerdan de la del Señor de los Anillos del Gollum? Ella se habitaba y no, perdón, ¿no? Porque era tanto su miedo, se agarró de toda esta parte del ego, que se terminó quedando en su cueva solo y todo así sin no comía, ¿no? Porque el precioso, tenía que proteger su precioso, ¿no? Hagan de cuenta que la ganancia oculta es protegemos lo que ya ni nos sirve, lo que nos está casi matando, porque el tema es ¿qué pasaría si entonces perdono? Y ahí a todo el mundo le da miedo porque dicen, pero ni siquiera pues es que como si no lo conozco, pues nadie va, o sea,
Lo desconocido por parte humana te va a dar miedo, nada más, es una reacción humana, pero que tú lo elijas para elixir porque piensas que debes saber que sigue, entonces si perdonas, pues no, lo vas a ir descubriendo sobre el camino. Y es importante, por eso el ejercicio que platicamos hace un momento, ¿no? Cuando tú estás ya y generaste varios escenarios, entonces, ¿qué pasa? Ya viste las opciones, porque muchas veces no sueltan porque nunca han visto otra alternativa de vida. ¿Cómo puedo vivir sin ese enojo? Entonces, ¿a qué le dedico tiempo? Así de, voy a tener que construirme. ¿Y ahora de qué voy a hablar? tener que reencontrarme, Sí, voy a tener que elegirme, voy a tener que sanar conmigo, pues sí. ¿Voy a echar chisme y ya no voy a decir de eso? ¿O cómo? O sea, ya no voy a tener que quejarme, ¿no? Qué menso, pero o sea, sí, pero voy a tener que entrar en un proceso de encontrarme conmigo, sí, de elegirme con todas mis sombras, sí, de responder a la vida con responsabilidad en lugar de con victimez, sí. Pero les voy a decir algo, está más chingón eso que quedarte en la cueva como el Gollum, este personaje del Señor de los Anillos, así, protegiendo lo que, ¿no? O sea, defendiendo por qué no perdonas. Digo, si ya te hubiera funcionado, no estuvieras enfermo, no te vivenciarías en miedo, no tuvieras miedo a vivir la vida plenamente, ya te hubieras buscado la posibilidad de un nuevo trabajo, un nuevo amor, una nueva experiencia. O sea, el no perdonar al único que ates a ti. Es justo eso. O sea, te roba tanta energía, física, mental, emocional, espiritual, energía, como quieras ponerle. Te roba tanta energía y tanto tiempo que no te da el tiempo para poder ser creativo. Imagínate lo que harías con ese cúmulo de tiempo. Entonces lo que haces es como ponerte el ancla y pues estás amarrado y no puedes. O sea, no haces nada, no evoluciona. Entonces, ¿qué eliges el día de hoy? O sea, esa es la cuestión. ¿Qué eliges el día de hoy? ¿Qué quieres? ¿A qué le dices que sí? Porque no es una cuestión mágica, ¿no? El perdón no es una cuestión automática. Se lleva mucho tiempo. Acuérdense que puede parecer recurrente estas partes, pero una vez que ya lo empezamos a masticar, empieza el proceso. Por eso mi risa hace rato con la experiencia de Elvia, porque digo, es que ya te viste diferente. Si ya te viste diferente, ya te viste con amor, con compasión, con comprensión, si ya te estás integrando y aceptando a ti misma, ya, o sea, ya empezaste. Antes no habías empezado, antes lo habías racionalizado, antes habías dicho A, B, C, D, A. Muy bien, pero la verdad es que seguía con esa emoción. Y fíjate, y hay que validar los pasos que vamos dando, porque eso es el perdón. O sea, y muy curioso porque les compartía que la semana pasada terminamos nuestro primer nivel de metafísica con el grupo. Y entonces decía, a ver, quiero que se den cuenta que ya no están en el mismo punto que empezaron. Que pareciera, porque sí, las emociones son parte de esta experiencia humana, pero que valides, ya no estás en el mismo punto que empezaste. Para empezar, hoy amaneciste decidiendo algo distinto. Pudiste estar en el TikTok perdiendo el tiempo. Hoy decidiste quedarte aquí en esta charla, ya sea en el YouTube o en el Face, y decir, esto me resuena. Recibir algunos susurros. Y está bien, o sea, valida tu proceso. Lo primero que creo que sí tendremos que avanzar es ser noble con lo que estás sintiendo. Ahí empieza el primer proceso de sanación. ¿Cuál sería la pregunta con la que hoy nos dejas, Lore? Porque acuérdense que las preguntas son bien poderosas para que te lleven a las respuestas, para movernos colectivamente hacia el perdón. Híjole, la pregunta sería, ¿en verdad quieres perdonar? ¿En verdad quieres soltar esta parte? ¿Quieres aceptar el poner límites, el aceptarte a ti mismo, el perdonarte a ti mismo? Y la pregunta entonces final sería, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si realmente perdonaras? Olvídate de prejuicios, solo platícatelo a ti, nadie más va a saber que tú, ¿no? ¿Qué pasaría si perdonas de una manera, si perdonas en otra? Ponte en los escenarios que quieras. ¿Qué pasaría no con los demás, contigo? ¿Cómo te verías? Cambiamos físicamente. Así como ponemos una jeta de enojo, así ponemos una cara de felicidad, una cara de paz. ¿Cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pudieras hacer? Es más, de verdad, obsérvense cuando ustedes hacen una cuestión que está padre. ¿Cómo está tu piel? Así,
Se ve más ceniza, se ve más clara, se ve más tersa, se ve más seca. ¿Cómo se ve? Todo cambia porque bioquímicamente así funciona. ¿Qué pasaría si hoy tú decides perdonar? ¿Y quieres empezar por algo chiquitito? ¿Quieres empezar por el cordón? Tú decides. Pero contéstame. Y fíjate, y me encantaría que, sobre todo lo que apuntar, acuérdense que cuando lo apuntas te conectas con la parte más inconsciente, ahí están las respuestas. Y qué chingón que te encuentres con una respuesta. ¿Y qué pasaría si perdono? Y entonces que dijeras, me habitaría en libertad, en amor, en plenitud. Tendría mucho tiempo para construir lo que sí quiero, para ir por mis sueños, para empezar a amarme, a apapacharme. Estaría bien padre. Mañana pásenme sus respuestas, sobre todo que mañana tengo una clase muestra, porque les paso los anuncios parroquiales, pero ¿con qué te despides el día de hoy, Lore? ¿Y dónde te podemos localizar? Nunca es tarde y nunca nada es para siempre. Eso sí he aprendido y es lo mejor que puede pasar, porque pensamos que siempre nos está yendo mal y nos va a ir mal y que siempre vamos a estar en el dolor, en el problema. Nunca nada es para siempre, pero también nunca nada es para siempre de la cuestión de la felicidad, porque esa la construimos nosotros. Entonces nunca nada es para siempre, pero siempre es un muy buen momento para empezar. ¿Y dónde te encontramos? En el 442. A ver, más despacito, acuérdate que sí tenemos más pensamiento 52, aquí, pero espera. Así, Más 52 si estás fuera de la República. 442-405-0177. En el WhatsApp. Y si no, también la encuentran en el Facebook como @Centro de Neurodesarrollo Little Steps. Y en Insta está Centro de Neurodesarrollo LS. Está posteado en mis redes sociales para que puedan tener todo este acompañamiento en todas las áreas que manejas, acompañamiento en neuroemocional, psicológico, en todas las terapias de neurohabilitación y todas también. Lo voy a pasar, ahorita me acordé que no me acuerdo de las promociones que hay, porque como es mayo va a haber promociones. Va a haber promociones para mamá en esta parte facial, en estos tratamientos, pues que se apapachen un ratito, ¿no? Pero te los paso para que los publiques. Oye, yo les tengo muchos avisos. Ahí les va. Dígame, me acuerdo. Apúntenme. Este fin de semana, hablando de perdón, tenemos el sábado una cita. Este sábado 7 de mayo, de 10 a 2:30, te veo en uno de los talleres que de veras agradezco, bendigo, porque es el primer nivel del perdón. Sobre todo les voy a hablar del proceso como tal a nivel espiritual del perdón, Ho'oponopono, el perdón desde los órdenes del amor, la química del perdón y en todas esas áreas, pero sobre todo, ¿saben qué? Es para aterrizar el tema, que inclusive ustedes piensan que ya ni está, pero ahí está. Eso. La buena noticia que como celebramos el 10 de mayo, lo voy a celebrar con un taller el próximo fin de semana, que si no me equivoco es 14, de 10 a 2:30, y este taller en especial va no sanando por mamá, sino sanando tu propia maternidad. Va para las mamás, ¿ok? Este taller igual 10 a 2:30 es sanando tu propia maternidad. Mañana tenemos masterclass gratuita a la 1 de la tarde por Facebook e Instagram, y el fin de semana los voy a ver. Y todavía para los que hoy me escriban de que si pueden entrar al grupo de acompañamiento que ya empezó, tenemos 2 clases. Llevamos 2 clases, es un grupo de acompañamiento todos los miércoles durante 3 meses, 12 sesiones. Nos estamos reuniendo para hacer cambio de hábitos, pensamiento, emociones en tus 4 cuerpos: físico, emocional, espiritual y mental, y eso finalmente generar una resonancia desde la gran unidad para empezar a manifestar tu relación de pareja, tus dineros, en tu persona, en todas las áreas de tu vida. Todavía se pueden agregar hoy, pero no te alcance hoy. Nada más por única ocasión mi clase va a ser mañana, porque hoy tengo una transmisión especial. Estén al pendiente de unos mensajes que vamos a mandar al ratito por la transmisión especial que vamos a hacer. Entonces, nada más por única ocasión la vamos a tomar mañana. ¿Y qué creen? Que por algo, porque les da tiempo, que si se inscriben les mando los videos de las 2 clases que ya tenemos,
para que se pongan al corriente y nos vemos mañana en la tercera clase. Hasta ahí creo que no se me olvida nada. Creo que ya. Las inscripciones, más 52 44 21 49 87 02. Así que, oye, le mandamos un abrazo a Tony Hernández. Dice, muchísimas gracias, bendiciones. Espérame, déjeme que, es que aquí le tengo un truco en mi teléfono que no me deja. A ver, es que a Juan dice, Irma, espérenme, es que aquí le tengo que mover. Ustedes disculparán, ahí no se ve, ¿verdad? No se alcanza a ver. Sí, pero dice, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones infinitas, totalmente de acuerdo. Ok. Excelente. Y bueno, gracias por compartir, Tony. También a los hombres que el día de hoy se dan la oportunidad de representar al sagrado masculino que está en sanación. Gracias. Manucha, la quiero mucho. A Elena, a todo, Ana, Zulema. Oye, toda tu familia está conectada, amiga. Todos los de Monterrey, del norte. Y bueno, pues gracias. Yo me despido diciéndote que somos una gran experiencia y se trata de ser la experiencia más chingona y más maravillosa. Y la Krishna, la que yo soy, tú eres yo. Y por favor, ayúdenos a compartir este live. Dicen que 7 veces 7 para que se multiplique. Y bueno, expandamos la energía del perdón. Amo lo que somos, gracias, tribu, y ahí nos estamos viendo. ¡Vámonos!